Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar esta actividad de la Hermandad de Saint Germain. Hoy es un día muy especial también. Todos los días son especiales, ¿verdad? Para las personas que están dentro de la actividad. Pero estamos nosotros en un mes muy importante, que es el mes de octubre. Tenemos nosotros la festividad de Calipuja o Calipuya, también le suelen llamar en algunas partes. Y es una festividad en donde nosotros recordamos la victoria de luz, la victoria de la luz. La victoria de luz, ¿por qué? Porque la victoria que procede de Dios es la victoria final, la victoria absoluta sobre todas las condiciones humanas, sobre todas las condiciones terrenas. Entonces, para iniciar esta actividad del día de hoy, invocamos la divina presencia de Dios Yo Soy, al amado Maestro Ascendido Saint Germain, al amado Luxar, al Espíritu Santo, al Espíritu de la Gran Hermandad Blanca, al amado Serapis Bey, que es el padrino de este año. Invocamos también la presencia gloriosa del Espíritu Santo, el Mahachohan Pablo Veneciano, y la presencia de los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios y de todos los santos y santas que están en la presencia de Dios para realizar esta actividad y para encaminar a las almas también a cada uno de ustedes, y que cada uno de ustedes reciba la unción del Espíritu Santo, que reciba una revelación, que reciba también una inspiración, para que ustedes también puedan ser mensajeros de Saint Germain, mensajeros de la Hermandad Blanca, mensajeros de luz. Pido el permiso de la divina presencia de Dios Yo Soy y de mi propia divina presencia Yo Soy, y de la gran autoridad del gran director divino del fuego sagrado, el amado Maestro Ascendido Lord Saitru, para que dirija esta actividad y para dar una aclaración acerca de las actividades, de las festividades de estos días que vamos a estar nosotros sintiendo, que vamos a estar nosotros percibiendo y que vamos a estar nosotros viviendo. En el nombre de Dios Yo Soy, así sea, así es. Bien, tenemos lo siguiente aquí. Algo muy importante que tenemos que siempre entender, y esto tiene que penetrar dentro de nosotros, es que la sabiduría de Dios, la sabiduría omnipotente de Dios se ha manifestado a todas las naciones del mundo. No se ha manifestado solamente a un solo pueblo llamado pueblo elegido, no. Se ha manifestado a todas las naciones del mundo. Por eso la Biblia, en el Evangelio de San Juan, ya hemos estudiado nosotros el primer capítulo del Evangelio de San Juan, nos dice claramente que Dios, la divina presencia Yo Soy, el verbo infinito, el verbo inmortal de Dios, se manifestó al hombre y es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dice, claramente lo dice ahí, es decir, que nadie puede recibir algo de lo cual está hecho. Nosotros somos hechuras suyas, dice San Pablo. Eso está en la Biblia. Entonces, no es que solamente nosotros se está refiriendo a un grupo selecto, no. Se está refiriendo a toda la humanidad. Porque Dios vino a manifestarse a toda la humanidad. No se vino a manifestar solamente a un grupo. Quiero que eso me entiendan perfectamente bien. Cuando la Biblia habla del nosotros, está hablando de un nosotros absoluto, universal. No está hablando de una secta. No está hablando de un grupo llamado católico o de un grupo llamado protestante. No, está hablando a toda la humanidad, ya sea budista, ya sea hinduista, ya sea musulmán, ya sea budista, ya sea jainista, ya sea cual sea la rama que estén manifestando o la doctrina que estén siguiendo. No importa. El Cristo no es una religiosidad. Quiero que me entiendan, no es una religiosidad. Tampoco es parte de la religión, no. Es parte integral de cada ser humano. Cada ser humano
realizamos nosotros la religión. ¿Cómo realizamos la religión? Por medio de la práctica de las virtudes. La religión no es un sistema, la religión es práctica. Si yo practico con mi hermano, si yo trato bien a los demás, si yo tengo buena actitud hacia la vida, si tengo buena actitud hacia la naturaleza, protejo la naturaleza, cuido las cosas que están a mi alrededor, cuido la creación de Dios, entonces yo estoy practicando la religión. La religión no es católica, la religión no es musulmán, la religión no es protestante, la religión solamente es eso, religión. Religión que es práctica. Buscar unirme, yo conectar con esa realidad última. ¿Cuál es esa realidad última del ser humano? Dios. Porque todos volvemos otra vez a Dios. Por lo tanto, Dios no se manifestó solamente a los judíos. Dios se manifestó a todo el mundo. Y la Biblia no habla de un pueblo. La Biblia habla de una humanidad. Por eso la palabra Adán no significa pueblo judío. Quiero que me entiendan eso, porque hay también las sectas ultra ortodoxas piensan que solamente Adán se está refiriendo solamente al pueblo judío, y no es así. La Biblia, cuando menciona a Adán, está hablando a toda la humanidad. ¿Está? Eso quiero que entiendan perfectamente. Adán no es solamente un hombre, un personaje. Adán es toda la humanidad. Bueno, eso ustedes van a encontrar en Génesis capítulo 2. Ustedes van a encontrar eso ahí perfectamente. En el primer versículo, segundo versículo está hablando acerca de eso. Habla acerca de eso. Adán es la humanidad. Bien. Tenemos aquí algo muy importante. ¿Por qué nosotros dentro de la hermandad de Saint Germain, dentro de la hermandad blanca, jamás, ni el mismísimo Sanat Kumara, nunca ha condenado ningún tipo de magia, ningún tipo de brujería, ningún tipo de magia? ¿Por qué? Porque la magia es la base fundamental de la vida. La vida está sustentada en el poder. La palabra magia procede del sánscrito, maha. Por eso tenemos nosotros la actividad del Mahachohan, ¿sí o no? La actividad del Mahachohan es la actividad del poder. Por eso es muy importante. Este mes también tenemos varias festividades. Tenemos Rosh Hashanah y tenemos también Yom Kippur. Entonces, toda esa energía, todo ese poder se concentra en el mes de octubre. Y más llegado ya allá hacia finales del mes. Porque ya damos nosotros ya la antesala. Eso es la antesala al espíritu de la Navidad. Es la entrada del espíritu de la Navidad. Para poder activar ese trabajo, el espíritu del mundo permite el ingreso del Espíritu Santo. Primeramente el Espíritu Santo. Bueno, disculpen que se haya cortado la transmisión, pero vamos a reanudar, estamos reanudando. Bien, les estaba diciendo, la palabra magia procede del sánscrito maha. Tenemos nosotros la actividad del Mahachohan y estamos hablando nosotros de la actividad correspondiente a la entrada del espíritu de la Navidad, que se va a realizar el 21, la noche del 21, 22 de diciembre. Son fechas claves para realizar nuestros tratamientos de metafísica. ¿Qué viene a realizar el espíritu de la Navidad? El espíritu de la Navidad viene a realizar el concepto de dar. ¿Qué es ese concepto de dar? El concepto de dar no es solamente dar cosas materiales, sino dar, ¿qué cosa? Su regalo de fuego violeta. Porque la actividad del espíritu de la Navidad es doble. Primeramente tenemos nosotros el fuego violeta y tenemos nosotros el fuego oro rubí. Y el espíritu de la Navidad conjuga esas dos actividades. Y viene a traer a la humanidad, ¿qué cosa? Esperanza. Por eso esa semana es una semana de esperanza. Durante todo ese tiempo la gente se activa con esa energía. Obviamente también la gente del otro lado también activa esa energía, porque ustedes saben perfectamente bien que el poder de Dios se manifiesta en todo. Y el ser humano lamentablemente tiene la facultad de elegir entre el bien y entre el mal. ¿Cómo vas a utilizar esa energía? ¿Vas a utilizar en bien o vas a utilizar en mal? Lamentablemente hay grupos
hay grupos, ¿verdad? De la mano izquierda, grupos, ¿verdad? De magia negra que utilizan estos tiempos para hacer también sus magias. Pero sin embargo, esas magias quedan completamente nulificadas al momento de que nosotros ya somos conscientes de que la actividad del Espíritu Santo está sobre la tierra. Si nosotros conectamos con la actividad del Espíritu Santo durante todo este mes, entonces toda esa actividad negativa, destructiva, se anula. Y esa es uno de los regalos que nos viene a traer el Espíritu de la Navidad. Es el regalo de la esperanza. Entonces, el mal que hay dentro de este mundo no tiene poder ni cabida dentro de la actividad del fuego sagrado. Así es que cuando nosotros estamos invocando llama violeta, estamos invocando nosotros llama oro rubí, llama rosa, estamos nosotros invocando la presencia directa del Espíritu Santo. Y no puede haber ningún tipo de actividad contraria al Espíritu Santo. Todo lo negativo y destructivo está destinado a desaparecer. Por eso es muy importante que en este tiempo ustedes hagan decretos. ¿Decretos de qué tipo? Decretos metafísicos. Decretos invocando la presencia del Espíritu Santo en todos los lugares. Por eso yo estoy insistiendo constantemente. Invocaciones al Espíritu Santo. Invocaciones al Espíritu Santo. Invocaciones al Espíritu Santo. Cualquier cosa que haya alrededor de ustedes, invoquen al Espíritu Santo. Nuestra amadísima Iglesia Católica tiene excelentes decretos, excelentes oraciones que ustedes pueden utilizar. Inclusive pueden utilizar con un rosario, un mahabá, o pueden utilizar con cualquier tipo de otro tipo de cuenta. Y pueden realizar también eso rezando, ¿verdad? Rezando el rosario, rezando cualquier otro tipo de oración que ustedes conozcan. Entonces, este mes es de mucho poder. Es de mucho poder. Y quiero que entiendan ustedes eso. Dentro de la actividad Yo Soy, por supuesto, tenemos nosotros esa actividad. Y saben perfectamente bien ustedes quién es el Mahachohan. El Mahachohan es el maestro Pablo Veneciano. Y él es el que dirige la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, más allá de la tercera persona de la Trinidad, es un departamento. Es un departamento de la tercera jerarquía, del tercer logos. Entonces, cuando estamos hablando nosotros en términos mayores, estamos hablando de una actividad sumamente poderosa y trascendental que va a venir a transformar no solamente la vida de la tierra, no solamente la vida de las personas, viene a transformar todo, inclusive la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros nos vamos nosotros encaminando. Entonces, por eso es el gran director, y tenemos que nosotros enfocar nuestra atención en este mismo momento en activar la llama rosa específicamente, la llama rosa, porque es la llama rosa la que va a estar llenando todos los días de octubre. Bien, tenemos acá algo muy importante. ¿Por qué? Ustedes me dicen, ¿por qué la Biblia dice en una parte dice que Dios condena la brujería, que Dios condena las mancias, que Dios condena esto, que Dios condena lo otro? Hay una explicación. Primeramente, que ustedes tienen que entender una cosa. La ley del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las leyes del Antiguo Testamento? Todas esas leyes, desde Génesis hasta el libro de Zacarías. Ustedes van a encontrar leyes del Antiguo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento correspondían al antiguo Israel. El antiguo Israel estaba regido por la ley antigua, la ley que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. La ley que fue entregada en el monte Sinaí es una ley completamente velada. ¿Qué significa eso? Las personas que leen eso, todas las personas, hasta hoy en día, y eso lo dice San Pablo, hasta hoy en día el velo está cubierto sobre los judíos. Dice, ¿por qué? Porque primeramente, para poder llegar a ese conocimiento, yo tengo que entender específicamente de qué se está tratando, a qué están dirigiendo, porque esa actividad fue dirigida por los ángeles. Ustedes tienen que saber, es una actividad gobernada por el cuarto reino. Si estaba gobernado por el cuarto reino, creado en el cuarto día encima,
entonces nosotros tenemos gobierno sobre esas leyes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en el sexto día. ¿Me entienden? Lo que es último es primero. Por eso Jesús dice, lo último será lo primero. ¿Quiénes fueron los últimos? Los últimos en crearse fueron los animales y fue el hombre. Lo último de lo último fue el hombre. Entonces lo último es el primero. ¿Quién es el primero entonces? El hombre. Entonces yo no puedo preponderar una ley antigua sobre el hombre. ¿Entienden? Eso es lo que vino a enseñar a Jesús. Es decir, las leyes del antiguo pacto no pueden incidir sobre el ser humano. Es al revés. El ser humano incide sobre esas leyes. Activa esas leyes. Pero ¿cómo van a activar ustedes si ustedes no conocen el cómo? ¿Me entienden? Por ese motivo, durante todo ese tiempo el pueblo de Israel cometió atrocidades, errores graves. Inclusive mandaron ellos a matar a sus mujeres, a sus hijos, a todo. Todo lo que se oponía supuestamente acerca de lo que dice la ley. Pero la ley no se está refiriendo absolutamente a nada de lo que ustedes se están imaginando. Cuando ustedes leen ahí, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no está diciendo que ustedes no puedan hacer eso. No dice eso. Cuando la ley está hablando acerca de eso, la ley le está acusando a ustedes. Directamente le está acusando. No importa que ustedes digan, yo no cometo esos pecados. No importa. La ley les acusa a ustedes y les voy a mostrar por qué les acusa. Bien. Pero para empezar esto, número uno, quiero que entiendan perfectamente bien. No importa. Ni homosexuales, ni brujos, ni hechiceros, ni macumberos, ni umbanda, ni quimbanda, ni nada. Nada de esas cosas Dios no tiene en cuenta. A Dios no le importa lo que vos creas. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le importa es la humanidad. Lo que a Dios le importa eres tú. No es la religión que estás profesando, no es la creencia que estás teniendo o la opinión que vos estás teniendo. No. A Dios le interesas tú. Bien, y vamos a ir por qué. Vamos a empezar. Todas estas cosas enseña obviamente la Biblia. La Biblia es un manual, es una brújula, como dice justamente ahí la entrada de la Biblia Reina Valera, la pequeñita, ¿verdad? La Biblia chiquita. El Nuevo Testamento de los Gedeones dice que es una brújula y tienen mucha razón cuando dicen que es una brújula. ¿Por qué? Porque a mí me indica el norte. No me dice cómo llegar yo al norte. Yo puedo pasar montañas, puedo pasar ríos, no me va a decir cómo yo voy a pasar el río, sino que me va a indicar el norte, hacia dónde yo tengo que ir. Y el cómo se va a ir revelando a medida que yo vaya caminando. Y es justamente de eso se trataba. La antigua ley que enseñaba que el pueblo de Israel cruzó el desierto. Ellos iban por el desierto y a medida que iban al desierto iban apareciendo cosas. Y a medida que iban apareciendo cosas, Dios también se las revelaba a Moisés. Hay cosas que eran reveladas a Moisés y que Moisés no le decía a la gente, sino que velaba. ¿Y cómo yo puedo saber eso? La Biblia también habla acerca de eso, que Moisés se cubría su cara con un velo, dice. ¿Por qué se cubría con un velo? Se cubría con un velo para no revelar el misterio. Y el misterio solamente puede ser revelado por el Cristo interno. Hablamos también la vez pasada de que Cristo no es una persona. Cristo, más allá de ser una persona, es, vamos a decir, un título asignado. ¿Sí? Es un sacrificio. No es solamente decir, es una persona en el sentido religioso. No, Cristo es una persona. No, más allá de eso es un sacrificio. Es un sacrificio. Es una conciencia y es un principio. Entonces, si yo entiendo esto perfectamente, voy a llegar yo al conocimiento de que este principio era conocido en todas las culturas del mundo. Y obviamente que todas las culturas del mundo han hablado de esto. Por ese motivo ustedes van a encontrar lo mismo, van a encontrar ustedes en la religión egipcia, van a encontrar lo mismo en Grecia, van a encontrar ustedes lo mismo en Palestina, van a encontrar ustedes lo mismo en Mesopotamia.
Es decir, desde que la humanidad es humanidad, ustedes van a encontrar este mismo principio. No es que esos pueblos ya hablaron ya acerca de eso y que los católicos copiaron eso. No, es que ese principio siempre ha existido y siempre lo han enseñado todas las religiones del mundo. Por eso es que la metafísica, la teosofía, el ocultismo no se opone a ningún tipo de religión. Quiero que entiendan bien eso. Bien, el texto que yo les voy a presentar hoy es Mateo 2. Y voy a ir desglosando un poco todo este tema porque es bastante denso. Y vamos a ir nosotros entendiendo paso a paso y comprendiendo también. Dice así. Cuando Jesús nació en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. No nació en Palestina como dice Hugo Chávez, no. ¿Dónde dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea. Entonces, ¿qué era? Era judío. Belén de Judea, dice. En los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes vinieron? Magos. No dicen ahí hombre de ciencia, no dice astrónomos, no dice, quítense de la cabeza ustedes eso que eran astrónomos que estaban siguiendo una estrella. No, magos dice. Claramente dice, magos. ¿La Biblia se opone a la magia? No. ¿Jesús se opone a la magia? No. ¿Quiénes vinieron entonces a visitar a Jesús? ¿Quiénes estaban buscando a Jesús? Eran magos. Estos magos eran mazdeístas. ¿Qué son los mazdeístas? Los mazdeístas seguían la doctrina de Zoroastro. Y Zoroastro fue un gran mago. Por eso nosotros estudiamos mucho también el Avesta. El Avesta es un texto de Zoroastro. Y él habla prácticamente ahí lo que nosotros hoy en día nosotros practicamos. Que es la divina presencia yo soy. Es decir, ver todo perfecto. Tener la mente limpia. Tener la mente pura. De eso justamente se trata la magia, porque la magia no puede fluir, el poder de la divina presencia yo soy no puede fluir en una mente sucia, en una mente en donde solamente hay cosas negativas, o está preocupada, o está aturdida, o está turbada por las cosas que están alrededor, las cosas que le suceden al hombre común. Entonces, para poder yo llegar al conocimiento de esto, necesariamente yo tengo que enfocar toda mi atención, toda mi vida, todo mi ser, toda mi mente, toda mi experiencia, todo, absolutamente todo, hacia la divina presencia, hacia Dios. Si yo tengo conocimiento de esto, entonces yo voy a saber perfectamente a qué se está refiriendo esto acá. Magos, dice. Entonces, yo no puedo decir no al Halloween, porque Halloween, ¿qué significa Halloween? Halloween significa All Hallows Even, ¿sí o no? Noche de todos los santos. Dice ahí noche de todos los brujos. No, dice noche de todos los santos. Por eso es que nosotros dentro de la metafísica que recordamos la bajada del Espíritu Santo. No es espíritu de Halloween. El espíritu de Halloween en realidad es el Espíritu Santo, pero no en el sentido que dicen por ahí que el diablo está suelto. No, el diablo no está suelto. El diablo no puede aguantar, no soporta Halloween. No soporta Halloween. ¿Por qué no soporta Halloween? Porque les recuerda su derrota. Y ustedes tienen que saber eso. La actividad del Espíritu Santo es desbaratar la actividad de la fuerza siniestra. ¿Qué busca la fuerza siniestra? Busca poner en duda los poderes de la luz. Busca que vos dudes del poder de la luz. Busca que vos dudes que vos tenés el Espíritu Santo dentro tuyo y que es otro espíritu que vos tenés dentro tuyo. Las personas que están fundadas en su religiosidad cometen ese error.
¿Por qué? Porque no quieren reconocer a su hermano. No quieren reconocer a su hermano porque están guiados por su cabeza, por su razón, y no están guiados por el Espíritu de la gracia, que es el Espíritu Santo que mora en todos nosotros y que ha sido derramado sobre toda carne. Y eso lo dice Joel capítulo 2, versículo 28. Clarito está ahí. Y no importa lo que digan. No interesa qué tipo de conceptos, qué tipo de ideas tengan dentro de la religiosidad. La religión siempre ha enseñado que el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne. Siempre. Y acá que estaban buscando, ellos dicen: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente. Hacia el oriente, si nosotros nos vamos a un mapa, vamos a encontrar lo que era la antigua Persia, Irán. Entonces de ahí ellos estaban viniendo, de ese sector estaban viniendo ellos. Y en ese tiempo había una creencia, ellos estaban buscando la próxima encarnación del dios Hormuz. El dios Hormuz es el dios de la bondad dentro de la religión mazdeísta. ¿Está? Es el Dios del bien, es el Dios del recto pensamiento, es el Dios de la bondad, de la luz. Y nosotros que adoramos dentro de la metafísica, ¿adoramos a un Dios de oscuridad? No, adoramos a un Dios de luz que se revela a todo el mundo. Si Dios es luz, entonces no podemos decir que se le alumbra nomás a algunos nomás como una especie de vela. No, Dios no es una vela, Dios es luz, dice. Y si Dios es luz, alumbra a todas las personas. Y ha alumbrado a todas las personas. Entonces, si yo me voy a otra sección de la Biblia, yo voy a encontrar la misma cosa. Hay una parte justamente en Isaías, dice que una gran luz se ha alumbrado a Manasés. Una gran luz ha aparecido sobre un pueblo que estaba en tiniebla, dice. Entonces nosotros no podemos decir, Dios nomás se reveló nomás a algunos cuantos. No dice que se reveló solamente a algunos cuantos. Dice que Dios se reveló a todos. Bueno. Magos. Ellos estaban buscando. ¿A quién estaban buscando ellos? Dice. Estaban buscando a quién. Diciendo, dice. ¿Dónde está el rey de los Hu? ¿Rey de los Hu? ¿Rey de los quién? ¿De quién dice ahí? Rey de los palestinos. Como dice Hugo Chávez, no. Judíos, dice. Rey de los judíos. Entonces, ¿quién era entonces Jesús? Era el rey de los judíos. Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué cosa? A adorarle, dice. No viene nomás a visitarle, dice adorarle. Venimos a adorarle. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando justamente esto que yo les estaba diciendo. Estos eran personas muy, muy religiosas. Eran personas que estaban muy conectadas con esto, ¿verdad? Y tenían ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos practicaban algo que está mucho más allá del saber humano. Mucho más allá del saber humano. Y ese saber, ese conocimiento es lo que menciona San Pablo como el saber oculto, la sabiduría oculta. Y Jesús que dice, nadie puede venir a mí si no es enviado o si no es traído por el Padre, dice. Y ellos fueron traídos por el Padre entonces, por Dios fueron traídos. Entonces yo no puedo decir, son magos ellos y Dios no les reveló absolutamente nada porque voy a cometer una reverenda mentira. Voy a decir una reverenda mentira. Porque Jesús dice, nadie viene a mí si no es por el Padre. Entonces ellos fueron, se les reveló, Dios se les reveló, se les revela a los magos. Se les revela a los magos.
Entonces, por ese motivo, la magia no está condenada por Jesús y no está condenada tampoco por la Biblia. Ah, pero dice eso en Deuteronomio, dice eso en Levítico, sí, dice eso en Levítico, en Deuteronomio, correspondiente a un pueblo en rebeldía con el Creador, que eran los antiguos israelitas. Esa ley fue revelada al antiguo Israel, no fue revelada a ti. No fue revelada a los protestantes, no fue revelada a los católicos, fue revelada a los israelitas de ese tiempo, que eran un pueblo que estaba bajo rebelión. Y utilizo esta palabra, estaba, porque ahora en Cristo Jesús todos han sido ya reconciliados. Y no interesa quién o qué seas. No interesa si es el burro, no interesa si es allá el carnicero allá de la esquina, que no soporto, o allá el tarotista que está tirando allá tarot. No, a todos. Y miren bien lo que yo les estoy revelando. Y dice Jesús una cosa muy importante: nadie viene a mí si no es traído por el Padre. Entonces, estos personajes que estamos teniendo acá, estas personas que me están presentando en la vida, fueron revelados. Se les reveló por medio de una profecía. Y de hecho que hay profecías en el Antiguo Testamento que habla acerca de la llegada del Mesías. Bien. Ahora, ¿por qué no se puede condenar a nadie? A nadie nosotros no podemos acusar así con el dedito. Hay un porqué. Primeramente tenemos que entender una cosa. La ley del Antiguo Testamento fue dada ¿a quién? Al Israel antiguo. Al pueblo de Israel antiguo. Y vamos a ver por qué. Bien, vamos a ir al libro de Génesis ahora. ¿Por qué no podemos nosotros decir, no, fulanito, no? Le vamos a condenar por lo que dice la Biblia. No podemos decir eso. La Biblia es un conjunto de libros. Tenemos que entender esto muy bien. Es un conjunto de libros. ¿Sí? Y cada libro tiene su época. Cada libro va revelándose de a poco, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo. Y hay una cosa muy importante que ustedes tienen que entender. La ley antigua no fue dada a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Nosotros no somos pueblo de Israel. En ese sentido que están utilizando por ahí ahora. No, nosotros no formamos parte del pueblo de Israel. Nuestro Israel es completamente diferente. El Israel al cual nosotros obedecemos es el Israel celestial, la Jerusalén celestial, que va a venir, que vamos a venir. Digo bien, que vamos a manifestarnos porque tenemos que manifestarnos. Los hijos de Dios tienen que manifestarse, dice. Entonces vamos a manifestarnos con Él y en Él. Acuérdense ustedes de eso, que nosotros estamos en Él. No estamos fuera de Él, estamos en Él. Y si estamos en Él, entonces somos justicia de Dios. Por ese motivo no puede haber condenación para nadie. No hay condenación para nadie, ni para ningún espíritu tampoco. Existen sí niveles. Por supuesto que sí, dentro de la naturaleza existen niveles, pero esos niveles no pueden alterar el origen único del ser humano. ¿Cuál es ese origen único del ser humano y de toda la creación? Dios. Porque de ahí partió todo. Entonces, si el ser humano salió de Dios, ¿a dónde tiene que volver? A Dios tiene que volver. Porque Dios es su principio. Nuestro principio no es la oscuridad. Nuestro principio no es la oscuridad. Nuestro principio es la luz. Bien. Y dice acá algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento. Dice acá. Esto está en... Voy a leer desde el versículo... Acá. Desde el versículo 12 voy a leer. Génesis capítulo 17, versículo 12 en adelante. Dice así. Y de edad de 8 días. Vamos a ver de qué está hablando primeramente. Acá dice el título.
El título me habla a mí acá acerca de la circuncisión. Dice, la circuncisión, señal del pacto. Circuncisión, señal del pacto. Y voy a leer toda esta parte. Ustedes pueden leer todo esto. No voy a yo a detallar esto porque es bastante extenso y hay que leer esto por parte. Voy a ir directamente a mi tema, ¿verdad? El tema principal que quiero que ustedes entiendan y conozcan es que nosotros no estamos bajo la ley. Entonces no podemos nosotros juzgar a nadie por lo que está escrito en Levítico o está escrito en el Antiguo Testamento. Eso es un error garrafal, un completo error. Entonces tenemos así, dice la Biblia acá. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Por vuestras generaciones. Yo quiero preguntarles, ¿qué varón gentil está circuncidado? Hay personas que mandan a hacer a su hijo la circuncisión por medio de métodos quirúrgicos. Es decir, nace el nenito o pasado unos días le hacen la circuncisión, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo acá la Biblia. Porque la circuncisión tiene que ser bajo la ley del Antiguo Testamento. Bajo la ley. Y nadie puede estar bajo la ley si no es judío. Y dice acá, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero. Comprado por dinero, esclavitud, eso es verdad, ¿sí o no? ¿Acaso ustedes tienen esclavos? ¿Ustedes son esclavos acaso de, qué sé yo, tienen amo? ¿Tienen un amo? No, ¿verdad? El comprado por dinero, dice. El comprado por dinero. Ay, algunos me dicen, sí, nosotros fuimos comprados en Cristo Jesús. Bueno, ese es otro tema, porque ahí estamos hablando de un concepto metafísico. Entonces, para entender esto, ¿de qué se está tratando acá? Si yo voy a utilizar la metafísica, voy a aplicar ahora la interpretación metafísica. No me está hablando de una circuncisión física. Estamos hablando de una circuncisión espiritual, y esa circuncisión espiritual es del corazón. Y solamente esa circuncisión puede ser dada a través del quebrantamiento. Si ustedes no fueron quebrantados, entonces van a tener un corazón duro. Si tienen un corazón duro, tienen un corazón incircunciso. ¿Y dónde voy a encontrar eso? Van a encontrar ustedes en el Salmo 51. En el Salmo 51 dice claramente, dice eso. Quebrantamiento, dice. Utiliza esa palabra. Que a Dios le gusta que el ser humano, ¿qué cosa? Se humille a sí mismo y sea quebrantado, dice. Quebrantado su corazón. Si tu corazón no está quebrantado por la gracia y vos decís, yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y empiezan ustedes a condenar por lo que dice la Biblia, estás viviendo en un régimen de letra. No estás viviendo por el Espíritu de la gracia y en consecuencia tu corazón no está incircunciso. Tu corazón no está circuncidado, sino que tu corazón sigue siendo incircunciso. No pasaste hacia el otro lado. Sigue siendo impuro. A eso me estoy refiriendo. Tu corazón sigue siendo impuro. Pensás impureza. Haces impureza. Odias a tu prójimo. Repudias a tu prójimo. Ese es el corazón incircunciso. El corazón circuncidado por la gracia es completamente diferente, porque estamos hablando de partir el corazón. De destruir el corazón. Ese corazón de piedra. Quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Ser un corazón humano, sensible a las dolencias del otro. El antiguo Israel no era sensible. Ellos seguían solamente ellos por lo que estaba escrito. Y ustedes tienen ahí el caso en la Biblia de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué sucedió ahí? Ellos querían aplicar la ley. La ley dice, le dicen a Jesús, que esta mujer tiene que morir apedreada porque ha sido sorprendida en flagrante pecado de adulterio, dice.
¿Y qué le dice Jesús? Él se pone a escribir en tierra y le dice a ellos que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Por qué él está diciendo eso? Hay un porqué, mi querida gente. Hay un porqué. Él está diciendo eso primeramente porque los padres de ellos, todos los padres del pueblo de Israel, fueron idólatras. Entonces, si Dios va a empezar a condenar la idolatría desde las generaciones de sus padres, entonces ellos tienen que desaparecer. Prácticamente eso es lo que le está diciendo a ellos. Si Él va a juzgar el pecado de la mujer, también tiene que juzgar el pecado de ellos. Y el pecado de cada uno de ellos era para destrucción, para condenación. Porque ¿qué dice el mandamiento? Dice, castigaré a vuestros padres, dice, en sus hijos, nietos y bisnietos y hasta la última generación de los que me aborrecen, dice. Entonces, si Jesús iba a aplicar eso ahí, tenía que exterminar a todo el pueblo de Israel. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que quiere esta actividad de la fuerza siniestra, llamada en la Biblia Satanás y Diablo. Quiere que la gente desaparezca y muera. Esa es la voluntad del diablo. Cuando vos estás yendo al Antiguo Testamento y estás diciendo, vos te vas a ir al fuego del infierno porque 1 Corintios 6:9 dice tal cosa. Eso es algo que está en el Antiguo Testamento. Ustedes están utilizando la ley del diablo, no están utilizando la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo no manda eso. La ley de Cristo te manda a ponerte en el lugar del otro. Entonces, ¿qué es lo que quería el diablo en ese mismo momento? Quería que esa gente, toda esa gente, todo el pueblo de Israel cayera bajo el juicio de Dios y muriera, desaparecieran. Era una cosa, es algo que ustedes no ven dentro del texto bíblico y está ahí dentro del texto bíblico. Si él iba a hacer ese juicio contra la mujer, necesariamente tenía que juzgar el pecado de todos ellos. Porque los 10 mandamientos dice eso. Castigaré, dice, a vuestros padres que me odian. En sus hijos. Y ellos eran descendientes de todos ellos. Bien. Entonces, yo no puedo juzgar a nadie. En la carne yo no puedo juzgar a nadie. Ni en el espíritu tampoco. Nadie puede juzgar a nadie. Por ese motivo. ¿Por qué? Porque la misericordia ha triunfado. Mi gente, la misericordia de Dios ha triunfado. Y esa misericordia no puede ser quitada. Y dice acá una cosa muy importante. El comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. El pacto del Antiguo Testamento entonces era en la carne, no era en el espíritu. Entonces, si vos estás dando una interpretación espiritual a esto, porque dice que somos nosotros comprados por Cristo, y eso quiere decir que yo me puedo ya poner debajo de la ley. No, te está diciendo acá claramente, dice, en vuestra carne, no dice en el espíritu, en vuestra carne. Por pacto perpetuo, dice. Y mucha gente toma esta parte. Por pacto perpetuo no dice porque es perpetuo. La ley de Dios es eterna. Entonces no se está refiriendo acerca de una ley eterna. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de una actividad que ellos tenían que realizar de generación en generación hasta siempre. Por siempre. Eso es lo que está diciendo. No es que la ley es perpetua. En vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, los gentiles son incircuncisos dentro del texto bíblico. Entonces, los gentiles, ¿qué pasa con los gentiles? ¿Qué pasa con todos nosotros? Paraguayos, venezolanos, argentinos, mexicanos, colombianos, allá por la Guayana, Guyana, Surimán. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿Qué pasa con los Estados Unidos, con Canadá, con Groenlandia, allá? ¿Qué pasa con todo ello entonces? Dice acá, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será
¿Qué dice acá? Cortada. Entonces somos nosotros, ¿qué cosa? Cortados. Cortados de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, bajo la ley del Antiguo Testamento, todos los pueblos que les mencioné, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, allá Japón, ¿verdad? A Madagascar, todos. ¿Qué dice acá? Han violado mi pacto. Han violado. Ustedes son transgresores. Por eso la Biblia dice, San Juan, que nosotros somos pecadores, no somos justos. Los judíos son considerados como pueblo justo porque ellos se consideran ellos como sadiquim. Pero ¿qué está diciendo acá? Jesús le dice, cuando en el caso de la mujer, ¿qué le está diciendo? Que ellos son unos injustos, ellos son transgresores también. Porque no cumplen absolutamente nada. Ellos iban a matar a una mujer. Ellos sorprendieron a una mujer en flagrante pecado, de adulterio. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué operó? ¿Operó la condenación divina o operó la misericordia divina? La Biblia dice que Jesús tuvo misericordia. Porque ¿qué le dice Jesús? Mujer, ¿alguno te condenó? ¿Y qué le responde la mujer? Ninguno, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, es lo que dice justamente Connie Méndez, si nosotros somos incapaces de tirar a nuestros hijos al fuego del infierno, ¿cómo ustedes piensan de que Dios sí va a autorizar tal cosa? Cuando Dios no autoriza tal cosa. Y la Biblia me está enseñando eso ahí. Claramente me enseña eso. Dios no autorizó eso. Si el hombre no autorizó, tampoco Dios autoriza. ¿Me entienden? Entonces, por ese motivo, la misericordia triunfó en esa situación. Bien, eso tienen que entender primero. Entonces, somos cortados. Nosotros raímos el Antiguo Testamento. Estamos raídos. Si va a ser por eso, estamos raídos del Antiguo Testamento. Estamos raídos del libro de la vida. Métanse bien eso en la cabeza. Esos grupos que dicen, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mentira. Tu nombre no puede estar escrito en el libro de la vida hasta que vos realmente reconozcas la vida. Hasta que vos realmente reconozcas a ese Cristo que mora dentro de ti. Si tú no reconoces a Cristo que mora dentro de ti y que mora dentro de tu hermano y caminas en sus pisadas, entonces olvídalo, mi hermano, tu nombre no está escrito, eres un transgresor. Y todos somos constituidos transgresores bajo la ley antigua. Entonces, si ustedes se ponen debajo de la Biblia, porque la Biblia lo dice, la Biblia dice, escrito está también tu condenación. Tu condenación. Tienen que saber ustedes eso. Cuando el diablo le dice a Jesús, escrito está, o cuando Jesús le dice al diablo, escrito está, él está diciéndole que está condenado, porque ¿qué dice el texto bíblico? Que Dios maldijo a la serpiente. ¿Y dónde tiró a la serpiente? Dice que la serpiente se arrastra por el suelo. Por el suelo, ¿sí o no? Entonces lo que se arrastra por el suelo no puede levantarse por la cabeza. No puede llegar a ser cabeza, jamás. Cuando ustedes dicen, la mayoría de la gente religiosa, no es la religiosa, las personas sometidas bajo esa religiosidad, que niega el poder del Espíritu Santo para revelar las cosas a los hombres, para otorgar el pensamiento divino a los hombres. Dicen, no, Dios no te revela a ti nada, es el anticristo, es el diablo el que está dentro tuyo. Están cometiendo una grave afrenta al Espíritu Santo y una terrible blasfemia que no se le va a ser quitada a no ser de que se arrepientan verdaderamente y se vuelvan al Espíritu de la gracia. Ese es el terrible error en el que caen.
El caso de la mujer, ahí en la Biblia, en San Juan, ustedes van a encontrar eso en el libro de San Juan, es algo clave dentro de nuestra enseñanza espiritual. Clave. Y cuando Jesús habla de arrepentimiento, tampoco habla del burdo arrepentimiento de llorarle a Dios por tus pecados y de arrepentirte y de cambiarte de religión. No, no habla acerca de eso. La palabra arrepentimiento o arrepiéntete dentro de la Biblia hace mención a una palabra griega que es metanoia. Y también dentro del Antiguo Testamento no se concibe el arrepentimiento. La teshuvah dentro del Antiguo Testamento no es el mero arrepentimiento, que yo me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No, 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 no. No se está refiriendo a eso. Cuando uno hace teshuvah necesariamente necesita y requiere de un sacrificio. Sí o sí. No se puede sacar el pecado con el burdo arrepentimiento. Porque el ser humano, ¿qué hace? Primeramente le dice a Dios perdón y después al otro rato ya está haciendo cosas peores. No podés decirle a Dios perdón y después actuar vos contrariamente a lo que vos estuviste haciendo. No se puede hacer eso. Vos le hiciste a Dios una promesa, no podés vos desdecirte. No se puede. Si hiciste una promesa a Dios, no podés desdecirte. Y el perdón es una promesa. Es la máxima promesa que nosotros tenemos desde los inicios de los tiempos. En Abraham. Entonces cuando ustedes están diciendo, ay Dios perdóname por haberte ofendido, y ustedes odian a su hermano, repudian a su hermano, critican a su hermano, juzgan a su hermano y se creen espirituales, entonces ustedes están cometiendo ese pecado. Ustedes se están desdiciendo del perdón. Es decir, ustedes no quieren el perdón. Ustedes quieren la condenación. Y condenando a los demás, se condenan a sí mismos. Eso está en Romanos capítulo 2. Por eso cuando me sale este tema a la palestra, la cuestión de la homosexualidad, yo suelo decir eso. Ah, no, es porque dice Romanos 1, dice eso, tal cosa, dice. Hay que es contra natura. En Romanos 2 te está diciendo claramente, te dice una cosa muy importante. Condenando a los demás, te condenas a ti mismo. Entonces, no podés condenar a nadie por tal o cual práctica. Esas personas duermen, mi gente. Esas personas duermen. Son corazones incircuncisos. Son corazones que no han sido quebrantados por la gracia. La gracia está sobre ellos, pero no han sido quebrantados. ¿Por qué? Porque ellos no acceden a esa gracia. ¿Por qué no acceden? Porque está cubierto. Un velo les cubre. ¿Y cuál es ese velo? Ese velo es la carne. Entonces esa persona duerme. Por eso San Pablo dice, levántate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Esa persona está cegada por las cosas externas. Entonces nosotros no podemos darle más patada al caído. No pueden ustedes cometer ese error. Por más rabia que le dé, porque sí da rabia bastante. Y lo tengo yo, eso. Yo puedo decirle eso. En mí está esa experiencia. En mí cae esa experiencia porque me pasó. Y eso es cuando uno no entiende realmente la escritura. Cuando no entiende realmente de qué está hablando. Y acá me dice claramente que yo no puedo condenar a nadie. Porque primeramente, si yo fui cortado, todo el mundo fue cortado, nadie guardó absolutamente nada, todos son constituidos transgresores, entonces yo no puedo constituirme de juez de mi hermano. Diciendo, no, acá en la Biblia dice que si vos estás así, vos estás viviendo en pecado. No, eso no funciona de esa forma. Porque la Biblia dice que todos son constituidos pecadores. Y para yo acceder a la justificación de mis culpas, necesariamente yo tengo que acceder a algo que se llama fe. Y la fe no es decir, yo acepto a Jesús sacramentado, o yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Él me vino, me salvó, pero es a mí nomás. Si vos estás teniendo esa idea dentro de tu cabeza, es una idea completamente equivocada, es cosa que la Biblia no enseña.
Porque el mí, el yo, no procede de Dios. Y la Biblia me enseña a anular mi yo. A anular mi yo. Por eso dice San Pablo, en el video anterior hablé acerca de eso. Dice en el libro de Gálatas: juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Atiéndame en lo que dice: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, realmente tenés que saber una cosa muy importante. Ese Cristo murió, padeció en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y subió al cielo. Tienen que saber ustedes una cosa de esas. Y ese mismo Cristo que triunfó sobre la muerte viene a morar en mí. Entonces la ley del pecado ya no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque yo morí con Cristo. Y si yo morí, esto que están ustedes leyendo acá ya no tiene ningún tipo de poder. Ya no puede nadie venir a condenar a nadie. Por eso Jesús no va a venir, en su segunda venida no va a venir a condenar a nadie. Él va a venir a rescatar a todas las almas. A todas las almas. Y el juicio divino al cual se está refiriendo la Biblia es el juicio en base de la misericordia. Porque ustedes tienen que recordar una cosa: que nuestro Dios fue misericordioso con nosotros. Entonces la base del juicio divino ya no va a ser la condenación del Antiguo Testamento. Jamás. Él va a venir a qué cosa va a venir. Va a venir a justificar a todas las almas. Y de hecho todo aquel que recibe el Evangelio de la gracia, atiendan bien esto. El Evangelio de la gracia no es el Evangelio para condenación, es el Evangelio para justificación. Aquellos que ya reciben ese Evangelio, que está en base de la misericordia, no pueden ser juzgados y ya no son juzgados. Entonces, las personas que juzgan a los demás no han recibido ¿qué cosa? Quebrantamiento. Ellos tienen que ser quebrantados por la gracia para poder salir de ese sistema antiguo. Ese sistema antiguo es el sistema del diablo, es el sistema de Adán. Si ustedes están con ese antiguo sistema, ustedes están diciendo yo voy a cumplir con toda la Biblia, están mintiendo. Porque la Biblia les dice, en principio le dice que ustedes son transgresores, están cortados. Por lo tanto, no pueden decir que ustedes cumplen absolutamente nada. Son unos mentirosos y dicen que sí lo hacen. Ah, no, pero yo no robo, yo no mato, yo no hago esto. No, la Biblia te dice que estás cortado, mi hermano. Sos un transgresor. Te acusa directamente. Eres asesino, eres ladrón, eres mentiroso. ¿Me entienden? Por eso dice esto acá, muy importante que tienen que tener en cuenta. Todos ustedes que son gentiles, todos los que escuchan, no importa. No importa quién sea, si sea ecuatoriano, colombiano, ustedes son gentiles, pueblos de las naciones. Ustedes no están dentro del pueblo de Israel, ustedes no son israelitas, ustedes no son judíos. Ustedes son gentiles, pueblos de las naciones. ¿Qué dice acá? Aquella persona será cortada de su pueblo y dice, ha violado mi pacto. Ustedes son transgresores. Bajo el Antiguo Testamento ustedes son transgresores. Así que ustedes no pueden decir que ustedes son justos porque aman a sus padres. No. Y dice también otra cosa muy importante. Nadie será justificado por las obras de la ley. Eso lo dice San Pablo. Nadie puede decir yo voy a ser justificado porque estoy cumpliendo. No, nadie cumple. Y acá dice claramente eso. Bien, ahora vamos a ir a otra sección de la Biblia. Este es Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, versículo 26. Esto es lo que San Pablo utiliza en el libro de Gálatas para dar también esa explicación. Esa explicación está dentro de la Biblia. Todo lo que yo le estoy diciendo está dentro de las cartas de San Pablo. Y dice aquí una cosa muy importante. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
hacerlas. San Pablo, ¿qué dice? San Pablo dice que la ley es por obra, no es por fe. El pueblo de Israel iba por obras, era por cumplir. Yo hago tal ceremonia porque yo me voy nomás por cumplir. Si ustedes se van a la iglesia por cumplir nomás, terrible pecado. A Dios no le interesa eso. Si ustedes están haciendo las cosas por cumplir, no es de corazón. No están haciendo porque ustedes quieren agradar a Dios y porque a ustedes les gusta eso. No, es porque ustedes tienen que cumplir y están obligados. Y hacen las cosas a rastras. Entonces, todo lo que es por obligación, todo lo que hacer las cosas por obligación, no es hacer de corazón. Las personas que hacen de corazón es completamente diferente. ¿Por qué? Porque se entregan completamente. Y la espiritualidad vamos a decirle, tiene ese requisito. Vamos a decirle requisito, no es una palabra que me gusta, ¿verdad? Que uno tiene que darlo todo. Tienes que dar todo, tu ser, tu corazón. Tenemos nosotros justamente acá en el Paraguay un santo, ¿verdad? Que es el primer santo paraguayo, ¿verdad? San Roque González de Santa Cruz. Y él habla acerca de la historia de él, que él estuvo predicando a unos aborígenes. Y estos aborígenes, ¿qué hicieron con él y con todos sus compañeros? Dice que les quemaron vivo. Y lo único que quedó de él fue su corazón. Y dice que su corazón habló, siguió predicando. Para que ustedes se den cuenta hasta qué punto nosotros tenemos que llegar si realmente nosotros decimos que tenemos fe. Nadie hace esas cosas. Hoy en día nadie hace esas cosas. Cualquier persona va a renunciar a su fe si de repente viene un nuevo régimen. Aparece un nuevo régimen en el mundo. Toditos van a renunciar. No se dieron cuenta de lo que sucedió con la vacuna del COVID. Enseguida ellos toditos se olvidaron de Dios. No, yo tengo que salvar mi vida. Yo rápido. Hasta el Papa se fue a vacunarse. Entonces, mi querida gente, ¿en dónde ustedes dicen que obedecen ustedes al Espíritu Divino? Mentira. Mentira. Si ustedes están guiados por las cosas del mundo, están siguiendo la corriente del mundo, están siguiendo la cola del diablo. Por eso es que dice la Biblia que muy difícil es entrar por el reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, dice. Y son muchos los que entran por ella. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Por eso es todo esto, ustedes tienen que entender, no es fácil. La espiritualidad no es fácil. Aquellas personas que le dicen, la espiritualidad es muy sencilla, es amar nomás, amor. Ni siquiera saben de qué trata ese amor. El amor que a mí me enseña la espiritualidad, que me enseñan los maestros de sabiduría, es un amor sacrificial. Yo tengo que darlo todo, absolutamente todo por los demás. Y no es por obra, no es porque yo hago eso porque yo estoy buscando mi salvación personal. No, yo hago eso de corazón porque amo realmente a los demás. No es porque yo estoy buscando mi salvación personal. No, el verdadero estudiante de la luz primero prefiere 1000 veces perderse a sí mismo que salvarse a sí mismo. Ustedes tienen que entender eso. ¿Nosotros qué buscamos entonces? ¿Nosotros buscamos la salvación de nosotros mismos? No, buscamos perdernos por amor a las almas. Si realmente yo me pierdo por amor de las almas, yo me sacrifico a mí mismo por el amor de las almas, entonces verdaderamente yo tengo amor divino dentro de mi corazón. Y estoy operando bajo el amor divino. El amor divino no es sentimentalismo. El amor divino no es sentimentalismo. Y eso me muestra Jesús. Por supuesto que sí, es padecer. Padecer. Es más allá de sentir solamente. Es padecer. Padecer por los demás. Por amor a los demás. Por amor a la humanidad. Por amor al mundo. Verdaderamente. Bien. Una cosa muy importante acá dice. Maldito el que no confirmare. ¿Cómo se confirmaba en el Antiguo Testamento, mi gente? Por supuesto, vamos a ir y van a ver ustedes acá. Todo está acá.
Es cuestión que ustedes lean cómo se confirmaba todo esto. Voy a ir a Éxodo, capítulo 24. ¿Qué dice acá? Dijo Jehová a Moisés. No importa que sea Jehová, que sea Alá, no importa. Jehová es un término utilizado dentro de la Biblia de Reina Valera. Es el mismo principio. Estamos hablando del mismo principio. Estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando nosotros del mismo principio. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón. ¿Por qué dice Jehová, sube ante Jehová y Jehová otra vez le dice? Atiendan bien. Primero dice que Jehová le dijo. Y después le dice Jehová, dice, sube tú, sube ante Jehová tú. ¿Por qué no dice, sube ante mí? ¿Por qué? Porque primeramente mencionar el nombre de Dios en primera persona, atiendan bien, era un pecado dentro del pueblo de Israel. Entonces por ese motivo está utilizando una tercera persona. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, no solamente se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo al ser íntimo que mora dentro del hombre, que es la mismísima presencia de Dios. Por ese motivo es lo que está utilizando esto en la Biblia. Dice de esta forma, o está escrito de esta forma, porque es algo muy sagrado. Entonces, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Esta palabra 70 de los ancianos de Israel. Los 70 ancianos de Israel se representan las 72 naciones. Las 72 naciones de la tabla de Noé. De la tabla de Noé. Entonces están representando ellos a las 70 naciones del mundo. Del antiguo mundo, ¿verdad? Y nosotros sabemos perfectamente que nosotros procedemos de todo eso. Así que todos, prácticamente todos estamos nosotros en un mismo sacrificio. No en el antiguo sacrificio, ustedes tienen que saberlo, estamos nosotros acá. En el antiguo sacrificio. Esto que está mostrando acá es para una futura revelación que se iba a dar. ¿Cuál es el sacrificio principal que nosotros tenemos dentro de nuestra espiritualidad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ese es el sacrificio. Y 70 a los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Porque esto significa que el pueblo estaba completamente ajeno a las revelaciones. ¿Quién recibía toda la revelación? Era Moisés nomás. Entonces, ¿qué recibieron ellos? Recibieron una ley velada. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Ellos recibieron una ley velada. El pueblo estaba lejos, dice. No estaba cerca de Dios. Entonces, la ley que hace, ¿te acerca a Dios? No, te aleja de Dios. Y continúa diciendo, les voy a leer acá, voy a mover un poquito. Dice así: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Y la puso en tazones y esparció
la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, dice, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cómo entonces se confirmaba el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se confirmó bajo un sacrificio. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir en la cruz? Por esto, mi gente. Por esto, porque es para deshacer lo que estaba escrito acá. Era la única manera, por medio de que, por medio del cumplimiento. Una vez que una cosa se cumple, es la misma cosa que cumpliste vos tus años. Cumpliste tu año, ¿sí o no? No es que un nuevo año. Cumpliste tu año. ¿Por qué cumpliste tu año? Porque pasó un año. Pasó un tiempo. Ya pasó tu tiempo. Ya pasó un tiempo. Ahora el año que sigue, el día siguiente es nuevo. Por eso tenemos un año viejo y un año nuevo, ¿sí o no? Año nuevo, año viejo. Nosotros no podemos caminar en el mismo patrón de siempre. Una vez que una cosa se ha cumplido, ya se ha cumplido eso y no se puede volver a repetir eso otra vez. Entonces, la única manera de poder deshacer esto, porque si no, de lo contrario, hasta hoy en día los sacrificios en el templo iban a continuar y no es así. Porque los sacrificios del templo se detuvieron. Porque ya no es más sacrificios con sangre animal. Es por medio de la sangre de Cristo. Y esto van a llegar ellos a entender. Los judíos van a llegar a entender cuando lleguen al conocimiento de la verdad. Y está empezando, mi gente. Está empezando ya esto. Porque hay un sabio entre ellos que es Kaduri, si no me equivoco. Este rabí, ¿verdad? Cabalista. Escribió el nombre del Mesías. ¿Y quién es el nombre del Mesías? Jesús. Yeshua. Escribió. Y que él se le apareció. Entonces, el pacto del Antiguo Testamento ha sido completamente anulado. Entonces yo no puedo volver esto a levantar. Algo que ya se fue, algo que ya pasó, yo no puedo volver otra vez a levantar porque me convierto en un transgresor. Entonces yo no puedo decir yo cumplo esto, porque estoy haciendo esto. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada de lo que está acá. Y si hay sectas que están haciendo esto, que están haciendo sacrificio de animales, están en un viejo pacto. Ellos siguen en el viejo pacto y ellos están bajo condenación. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen. Yo le había dicho ya hace rato, que dice justamente ahí. Si ellos no practican la circuncisión, si ellos no son judíos, si ellos no practican todos los ritos que manda la ley completa, porque la ley no es ley ceremonial y ley moral, no. La ley es un solo corpus. Si no practican todo lo que está escrito dentro de la ley, son transgresores. Y subiendo Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, dice, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué significa eso? ¿El sacerdocio de ellos estaba confirmado? No estaba confirmado. No estaba confirmado. Ahí estamos viendo nosotros la mano de Dios dentro del Antiguo Testamento, y la mano de Dios, mejor dicho, dentro de la Biblia en general, representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se extendió sobre ellos. Solamente Moisés podía acceder a ese conocimiento. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces estamos hablando nosotros de un antiguo pacto basado en las cosas de la carne.
Bien, voy a ir un poquito más allá. En otro momento voy a ir tratando otros temas también, ¿verdad? Para esclarecer más este punto, porque voy a estar hablando, desde los inicios he estado hablando acerca de todo este tema. Y es bueno que entendamos nosotros esto. Dice así: maldito que no confirmare. ¿Ustedes confirmaron con sacrificio? No, no confirmaron ustedes con sacrificio. Es sacrificio de animal, tiene que ser. El antiguo pacto es sacrificio de animal. Entonces ustedes no pueden condenar a nadie por eso, porque ustedes están condenados primero. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. Miren un poco cómo dice todo el pueblo. Miren un poco cómo está confirmado. Esta es una maldición confirmada. Si ustedes no hacen ustedes eso, si ustedes no practican el sacrificio, no circuncidan a sus hijos a los 8 días, no son judíos ustedes, no hacen todo lo que dice el libro de la ley, entonces ustedes, ¿cómo son constituidos? Transgresores y están cortados. Y encima caen bajo la maldición. Bajo una maldición. Vamos a ir al libro de Gálatas y les voy a leer por último. Por eso nosotros no podemos condenar a nadie. Eso es imposible. Las personas que maldicen, condenan a los demás, son personas que no conocen estos principios. Son personas completamente ignorantes de estas cosas y tenemos que nosotros corregir a estas personas y hablar a estas personas de la promesa de Jesús. Por eso se llama evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. No significa malas nuevas. Jesús no vino para destruir a nadie, ni para que la humanidad caiga en una destrucción. Eso no es de Dios. Entonces dice la Biblia que la humanidad está guardada por el fuego de la palabra. ¿Quién es este fuego de la palabra? El fuego de la palabra es el Espíritu Santo y la palabra es Jesucristo. ¿Y Cristo qué es? Es un sacrificio. Cristo es la cruz. Entonces si yo me dirijo a esa palabra que fue sacrificada, entonces yo voy a entender la misericordia de Dios y no voy a tener yo miedo de la condenación. Las personas que quieren asustar con la condenación y la muerte eterna, ¿verdad? Pues la segunda muerte, como hablan ahí, no entienden de estas cosas. Entonces al no entender estas cosas, ellos se manejan bajo otro tipo de régimen, que es el régimen de la letra. Y la ley de la letra es una ley de muerte. Ellos están bajo muerte, no pasaron a la vida. Y en consecuencia no aceptaron realmente a Cristo. Porque el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador realmente, si ellos realmente aceptaron, tienen un corazón dulce, un corazón contrito, un corazón humillado. Y ellos, ustedes van a darse cuenta que ellos no están así. No es esa la situación de ellos. Entonces, arrogancia, soberbia, no tiene ninguna relación con el Espíritu Divino. Y nosotros estamos bajo el régimen del Espíritu, no estamos bajo el régimen de la letra. Bien, San Pablo habla también de estas cosas. Y tenemos acá, dice, tienen que leer todo esto, ustedes van a encontrar, ¿verdad?, estas cosas. Y dice así: oh Gálatas insensatos. Los Gálatas, ustedes tienen que saber que era un pueblo que estaba siendo judaizado por un grupo. Y este grupo estaba comandado por Pedro. Y por ese motivo el libro de Gálatas dice que Pablo increpó a Pedro y le cuestionó por qué él estaba haciendo esas cosas. ¿Por qué él hacía esas cosas? Siendo que él era judío y estaba también sujeto a la ley, estaba bajo condenación. Entonces, por ese motivo, nadie puede venir a ustedes a condenar. Nadie. Y continúa acá diciendo, dice acá: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El evangelio de San Pablo era el evangelio de la cruz. Entonces no está hablando de un Cristo glorificado, está hablando él de un Cristo crucificado. Si yo entiendo esto, estoy entendiendo yo que Cristo vino a morir en una cruz para la remoción de las culpas. Si vino él a morir para la remoción de las culpas, para quitar el pecado, entonces yo no puedo condenar a nadie bajo ningún pecado. Yo tendría que estar yo viviendo
viendo, ¿verdad? Y viviendo la gloria del Espíritu. Pero la mayoría de la gente no hace esas cosas porque viven criticando a los demás. Entonces, si yo voy a criticar a los demás, ¿verdad?, bajo un juicio completamente condenatorio, entonces yo estoy cometiendo ese error. Y ese error se llama transgresión. Bien. Fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Habéis recibido el Espíritu por la obra de la ley? Ya les dije ya, sobre los sacerdotes levitas no se posó la mano de Dios. Así que por la obra de la ley, no. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Con fe. ¿Qué es lo que nosotros oímos realmente con fe? No es la predicación de Él. El oír con fe al cual se está refiriendo San Pablo es al llamamiento del Espíritu. Por medio del llamamiento del Espíritu es que ellos hicieron caso a la palabra de lo que estaban diciendo los apóstoles. De lo contrario no van a hacer caso a lo que estaban diciendo los apóstoles. Es el Espíritu Santo, el Padre, es el que nos lleva a Jesús. Entonces yo no puedo poner por encima mi voluntad personal de predicar a las demás personas anteponiendo al poder del Espíritu Santo. No puedo hacer eso. Si yo me estoy poniendo yo mismo primero y no estoy yo hablando con el poder del Espíritu Santo, ni dependiendo del Espíritu Santo, ni esperando que el Espíritu Santo le lleve a ellos hacia Dios, entonces mi predicación es nulificada, es humana, está completamente nula. Entonces, ¿quién es realmente el que lleva a la gente a Dios? ¿Yo? No. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo convencer a nadie de pecado. No puedo decirles, vos estás pecando. No, no puedo hacer eso. Es el Espíritu Santo el que viene y convence de pecado a la persona. Bien. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? No. No podemos recibir por las obras de la ley el Espíritu Santo. No se recibe así. Por decir que yo cumplo. O por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el... ¿Dónde comenzaron? El Espíritu. Él le vino a hablar de cosas espirituales. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, dice. Tantas cosas habéis padecido en vano. Padecido en vano. Padecido. Atiéndame una cosa. A la gente cree que seguirle a Jesús es, delicioso, sabroso vivir la vida. Divirtiéndome. Que te va, que Dios te bendice por todo el dinero que vos tenés. No. No dice eso. Padecer. Y nos cuesta mucho padecer a nosotros. ¿Por qué? Porque la carne quiere gratificaciones. La carne es lo que quiere el orgullo. Quiero sentirme yo orgulloso, orgullosa, agradecido, agradecida. Que me alaben. Atiendan bien. Por eso habla la Biblia acerca de eso. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Suministra el Espíritu. Aquel que os suministra el Espíritu. El Espíritu yo no puedo agarrar y decirle a mi hermano, voy a imponerte la mano ahora y recibe el Espíritu Santo porque dicen los apóstoles que así ellos recibieron. Porque la Biblia dice, no. San Pablo no enseña eso. San Pablo dice, aquel que os suministra el Espíritu. Neuma. Ese neuma no es que vos vas a recibir, ya lo tenés. Ya lo tenés. Aquel que os suministra el Espíritu, aquel que te da vida, dice, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Por cuál de los dos? Por ese motivo ustedes no pueden decir yo cumplo. No pueden decir. ¿Por qué? Porque la ley te dice que vos no cumplís, que sos un transgresor. Pero la fe te justifica en Cristo Jesús. ¿Cómo te justifica eso? Por medio del Espíritu de la gracia. Si yo no estoy bajo la ley, ya no estoy bajo la condenación, estoy bajo la gracia. Y bajo la gracia no puede haber condenación ni muerte.
Por ese motivo, el verdadero cristiano no puede condenar a nadie. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la fe de Dios, la justicia de Dios viene a través de la fe. Y esa fe viene por medio de la aspiración que el Espíritu Santo, el Espíritu del cual nos es suministrado por el Espíritu mismo, por el Padre, nos lleva a ese conocimiento. Sí. Y la justicia de Dios no fue para condenación, porque Dios no condenó a Abraham, sino que justificó a Abraham. La Biblia dice que justificó a Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quién dice? A los gentiles. A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No dice un grupo. No es un grupo nomás que dice que hay nuestro grupo nomás acá, la asamblea de Dios acá nomás, nosotros acá nomás vamos a ser salvados y vamos a ser arrebatados, nosotros ya hasta el séptimo cielo vamos a ser arrebatados. Cuando Jesucristo venga, no. La Biblia dice totalmente todo lo contrario. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones por medio de Abraham, por medio de esa fe, fueron bendecidas. ¿Por qué fueron bendecidas? Porque en Abraham se estaba estableciendo la justicia de Dios que es en Cristo. Abraham llevaba dentro suyo la simiente de Cristo. Por ese motivo. Entonces, ¿Cristo se recibe? Cristo no puede ser recibido si acá dice que todos son bendecidos por Abraham, por medio de la fe de Abraham. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Por tanto, todos los que dependen de la obra de la ley están bajo, ¿qué cosa dice acá? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, tenés que cumplir Shabbat, tenés que cumplir con todos los sacrificios, tenés que circuncidar a tus hijos al octavo día. Todo dice, todo. No es solamente que vos tenés que decir, no, yo cumplo nomás las leyes morales, yo respeto el sábado. No, todo tenés que cumplir. Absolutamente todo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, todo aquel que cree en Dios, que tiene fe en Dios, en el Creador absoluto, y no importa que el nombre que le ponga, esa fe le es contada por justicia. Porque esa fe es una inspiración y es una aspiración del Espíritu Divino que mora dentro de nosotros, dentro de toda la humanidad. Por ese motivo no puedo yo decir, Dios va a venir, va a condenar al mundo. No, está mal, es una mala interpretación del Apocalipsis. Entonces, para poder interpretar ese libro necesariamente yo tengo que entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Si yo no entiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, que es la llave del libro del Apocalipsis, yo no voy a poder llegar al conocimiento del significado simbólico de ese libro. Esto es para que ustedes, ¿verdad?, vayan leyendo y vayan reflexionando acerca de este tema. Yo voy a seguir hablando acerca de este tema. Si no entendieron algo, pregunten. Si no saben, busquen, porque hay muchas cosas que les acabo yo de mencionar que están también dentro del texto bíblico y que ustedes pueden corroborar también dentro del texto bíblico sin ningún problema. Y todo lo que yo les estoy diciendo está en base de la enseñanza espiritual. Esto es espiritualidad, esto es religión. Si otra persona está enseñándole otra cosa, entonces, como dice San Pablo, sepan que ese no es el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio que nosotros recibimos y que oímos de los antiguos apóstoles es que Jesucristo vino y murió en una cruz. Resucitó al tercer día. Fue al infierno, fue a la fosa misma del infierno, al abismo mismo del infierno, fue levantado de entre los muertos y subió a los cielos, dice. Esa es la confesión de nuestra fe. En eso nosotros nos sustentamos. Si ustedes están buscando otra cosa, entonces sepan que ustedes están fuera de lo que es la gracia. La gracia a mí me enseña misericordia, la gracia a mí me enseña perdón,
La gracia me enseña a mí humillación, cosa que ustedes no quieren hacer. Humillación, padecer por los demás, amar a los demás. Y esto es una práctica, mi querida gente, es una práctica que nos lleva a nosotros a la verdadera espiritualidad. Sin esto ustedes no pueden tener conocimiento divino. Ni pueden decir que ustedes conocen a Cristo. Espero que esto esclarezca. Si no entienden algo, pregunten, ¿verdad? Que yo voy a estar respondiéndoles oportunamente también. Tengo también yo el grupo de WhatsApp de la Hermandad de Saint Germain. Voy a hacer un poquito también de propaganda al grupo de la Hermandad de Saint Germain en WhatsApp. Estoy también en el WhatsApp. También doy también ahí clases también acerca de todas estas cosas. Pueden acceder ustedes a mi WhatsApp más 595-985-988642. Ese es el número que ustedes pueden, en ese número ustedes pueden escribirme y yo voy a agregarles también en el grupo de WhatsApp de la Hermandad de Saint Germain. Estas cosas, por ejemplo, son cosas que hay que ir desmenuzando de a poco. Y yo les recomiendo que ustedes tengan su Biblia, que tengan su cuaderno de apuntes, que tengan bolígrafo a mano para poder entender. Porque si ustedes dicen, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo. Si ustedes se quedan en el yo no entiendo, se van a quedar no entendiendo nunca y van a dejar ustedes que otras personas les guíen. La función del maestro es guiar a la persona. Yo te voy a guiar a cruzar el camino, pero ahora después ya es tu deber continuar el camino. Yo te ayudo a cruzar el camino, te ayudo a cruzar el puente. Esa es la función del maestro. El facilitador no hace eso. El facilitador te agarra, te tira información y se va. El maestro no. El maestro es verdaderamente, es como dice la palabra pedagogo. La palabra pedagogía es eso, es llevar de la mano al niño, al que no sabe, ¿verdad? Encaminarle, ¿verdad? Guiarle. Eso es. Entonces, el grupo de la Hermandad de Saint Germain, ustedes ahí van a escuchar la instrucción también. Ustedes ya tienen ya mi número. Voy a volver a repetir, repito otra vez, más 595-985-988642. Ese es mi número. Ahí ustedes pueden llamar, o sea, llamarme no, ¿verdad? Porque no voy a poder yo atenderle. Llamadas no recibo, mensajes sí. Y cualquier consulta que ustedes tengan. Está. Y que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes. Y estudien, lean, practiquen.